Entonces, como les decía, vamos a comenzar con el tema de vectores. Primero vamos a definir qué es un vector, cuáles son sus elementos, cuáles son los tipos de vectores, y ya la otra semana arrancamos con la parte práctica de esto. Entonces, comenzamos con el tema. Entonces tenemos dentro de la definición que un vector es un elemento matemático que nos permite representar una magnitud vectorial. Cuando nos dice representar una magnitud vectorial, debemos irnos al tema de magnitudes. ¿Quién recuerda cuáles eran los tipos de magnitudes que existían? ¿Cuáles eran los tipos de magnitudes? Tenemos las escalares y las vectoriales. Eso de acuerdo a su naturaleza. Entonces vamos a recordar eso, esos dos tipos de magnitudes. Teníamos las escalares y las vectoriales. Las escalares me dice que son aquellas representables por una escala numérica en la que cada valor específico acusa un grado mayor o menor de la escala. Es decir, la magnitud escalar solo me indica un número. Por ejemplo, esta taza pesa 50 gramos. Ya, esa es la escala. Pesa 50 gramos. Esa es su magnitud. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, de aquí a la esquina hay 50 metros. Esa es una magnitud escalar. Solo estoy diciendo la distancia que hay. Hay 50 metros. Pero una magnitud vectorial me implica mucho más cosas. Una magnitud vectorial involucra mucha más información de la simplemente representable en una cifra y requiere además de un sentido o dirección específico dentro de un sistema de referencia determinado. Es decir, si yo quiero saber de aquí a la esquina, no solamente la distancia, sino la velocidad con la que puedo llegar, o la velocidad con la que llego, cuál es el punto de origen, cuál es el punto de llegada. Entonces, una magnitud vectorial me implica todos esos datos, no solamente cuánto es la distancia, sino qué velocidad, a qué velocidad voy cuando llego hasta allá, cuál es el sentido, si voy de aquí hasta la esquina o de la esquina hasta acá. Entonces, esa sería la diferencia. La magnitud escalar solo me da un número, una cifra. En cambio, la magnitud vectorial me implica mucho más elementos. Y los vectores entran dentro de esto, de las magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Por sus componentes que ya se los voy a mencionar. Entonces aquí tenemos la diferencia, que esto se lo puse en la clase de magnitudes. Por ejemplo, yo quiero saber qué hora es. Aquí dice 3:10 p.m. Esa es una magnitud escalar. Ya, solamente dije esa cifra, 3:10 p.m. Ahora, yo quiero saber cuál es el desplazamiento de una hormiga. Yo tengo que saber desde dónde va, cuál fue su punto de origen, en qué dirección va, en qué sentido, o sea, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va hacia arriba, si va hacia abajo, y hasta dónde va a llegar. Eso sería una magnitud vectorial. Vamos ahora con los elementos de un vector. ¿Qué me conforma un vector? Un vector está compuesto por su módulo. El módulo va a ser la medida o valor numérico del vector. ¿Cuánto mide ese vector? Debe ser un valor positivo. El módulo siempre va a ser un valor positivo. El tamaño de ese vector es un valor positivo. Y se denota de esta manera. Así como está aquí. Aquí le falta algo. Aquí lleva una flechita arriba. Aquí lleva una flecha. Me disculpan la flecha. Lleva una flechita aquí arriba. O puede ser también así, A mayúscula. Entonces el módulo es la medida de ese vector. La dirección es el ángulo del vector. Y el sentido está expresado por la cabeza de la flecha del vector. Es decir, la cabeza de la flecha me indica hacia dónde va ese vector, si va hacia arriba o si va hacia abajo, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda. Y tenemos el punto de aplicación. En otras secciones no mencioné porque en realidad el punto de aplicación es el origen. Corresponde al lugar o punto geométrico en donde se inicia el vector gráficamente. Y aquí tenemos un vector. El módulo sería lo que mide desde donde inicia hasta donde termina. La dirección es el
ángulo, el ángulo con respecto a un plano cartesiano, el ángulo en el que se encuentra ubicado ese módulo. El sentido me lo indica la cabeza de la flecha, me indica hacia dónde va ese vector. Puede ir hacia allá, puede ir hacia acá, puede ir hacia abajo, hacia arriba. Y el punto de aplicación va a ser el punto de origen de ese vector. Entonces, estos son los componentes o los elementos. El módulo sería la medida, la dirección es el ángulo, el sentido me lo indica la cabeza de la flecha, hacia dónde va ese vector, y el punto de aplicación sería el origen, desde donde parte ese vector. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro o alguna pregunta? Bien, continuamos. Vamos ahora con los tipos de vectores. Vamos a mencionar algunos tipos de vectores. Vamos a borrar esto que está acá y quedó por acá. Tenemos los vectores equipolentes. Los vectores equipolentes vienen siendo los que aparecen en el libro como vectores iguales, que dice si sus tres elementos son iguales, módulo, dirección y sentido. Entonces, dos vectores son equipolentes cuando tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. Son vectores iguales también. Equipolentes es lo mismo que vectores iguales. Dos vectores son equipolentes cuando tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, tres vectores. Estos tres vectores tienen el mismo módulo, es decir, miden lo mismo. Tienen la misma dirección porque van a estar en el mismo ángulo. Lo que pasa es que acá están paralelos. Y tienen el mismo sentido. Tenemos vectores libres. Los vectores libres son el conjunto de todos los vectores equipolentes. Es decir, si yo agrupo varios vectores equipolentes, esos van a ser vectores libres. Los vectores libres también tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Entonces, los libres es la agrupación de vectores equipolentes o de vectores iguales. Tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Un vector fijo es un representante del vector libre, es decir, los vectores fijos tienen el mismo módulo, dirección, sentido y origen. ¿Cómo sería esto? Si yo quiero un representante de este conjunto, yo tomo uno solo y ese sería un vector fijo. Si yo quiero tomar un representante de esto, yo tomo uno de ellos. Entonces, un vector fijo es un representante del vector libre. Es decir, los vectores fijos tienen el mismo módulo, la misma dirección, el mismo sentido y también tienen el mismo origen. Vamos ahora con los vectores ligados. Los vectores ligados son vectores equipolentes, es decir, son vectores iguales que actúan en la misma recta. Es decir, los vectores fijos tienen el mismo módulo, dirección, sentido y se encuentran en la misma recta. Así, por ejemplo, aquí tenemos un vector, unos vectores ligados. Tenemos una recta y en esa recta nos vamos a encontrar con varios vectores que son iguales. Ellos tienen el mismo módulo, miden lo mismo, tienen la misma dirección porque están en el mismo ángulo, tienen el mismo sentido y se encuentran en la misma recta. Estos son los vectores ligados. Tenemos varios vectores iguales en la misma recta. Vamos ahora con los vectores opuestos. Los vectores opuestos tienen el mismo módulo, misma dirección y distinto sentido. Es decir, yo voy a tener un vector, por ejemplo, que va hacia arriba y el otro que va hacia abajo, pero están en la misma recta. Están en la misma recta, miden lo mismo, por lo tanto tienen el mismo módulo, tienen el mismo ángulo, pero tienen diferentes sentidos. Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Vamos con un vector unitario.
un vector unitario, los vectores unitarios tienen de módulo a la unidad. Es decir, va a medir ¿cuánto? 1. Esto quiere decir que un vector es unitario en sí. Para obtener un vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector dado, se divide este por su módulo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un vector fijo, yo quiero convertirlo en un vector unitario, ¿qué debo hacer? Dividir su módulo, dividirlo entre sí mismo, y esto me va a dar 1. Por ejemplo, si yo tengo un vector que mide 5, ¿qué debo hacer? Lo divido entre 5, ¿y cuánto me va a dar? 1. O sea, acá tenemos un vector unitario. Su módulo va a valer 1. Y estos son algunos tipos de vectores. Algunos aparecen en el libro, otros no aparecen. Por ejemplo, en el libro aparecen los vectores, vamos a buscar, parece, creo que me faltan los concurrentes. Los vectores concurrentes, aquí están. Los vectores concurrentes, ellos tienen el mismo origen, es decir, que del mismo punto de aplicación pueden salir varios vectores. De un mismo punto de aplicación pueden salir varios vectores que pueden tener el mismo origen, porque tienen el mismo punto de aplicación, pero puede diferir su sentido y puede diferir su ángulo. Incluso puede diferir su módulo también. En los concurrentes solo va a ser igual el origen, parten del mismo punto, pero pueden tener diferente sentido, diferente dirección y diferente módulo. Uno puede ser más grande, otro puede ser más pequeño, uno puede ir hacia allá, el otro puede ir hacia acá. Entonces, aquí lo que es igual es solamente el origen. Bien. Vamos ahora a continuar. Ya con esto tenemos lo que es la teoría que necesitamos para conocer los vectores. Nos faltaría entonces la aplicación. ¿Cómo sabemos o cómo ubicamos un vector en el plano cartesiano? Eso se los voy a dar la semana que viene. Por ahora entonces les voy a hacer las respectivas preguntitas a ver qué les quedó de esta parte del tema.